Ok, mi hermano, estamos acá en la iglesia de Cristo de la Nueva Jerusalén. Estamos contentos porque vamos a adorar al Rey. Vamos a hacer el culto de adoración. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos que nos bendiga, nos dé sabiduría y entendimiento en tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, que estamos acá, que queremos escuchar tu palabra, Santo Dios, tu palabra santa, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén. Bueno, mi hermano, contento y alegre porque estamos predicando la palabra del Señor. Dice el tema de hoy: aprende a callar y deja que Dios haga justicia. Aprende a callar y deja que Dios haga justicia. Porque es importante que nosotros, hermanos, le dejemos toda la justicia a Dios. Realmente nosotros no somos nadie para tomar, digamos, la justicia en nuestras manos. Dice la palabra de Dios en Salmo 9:8. En Salmo 9:8 dice la palabra del Señor: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Entonces el Señor está diciendo en su palabra que Él va a juzgar al mundo con la justicia divina que Él tiene y a los pueblos con rectitud. Porque realmente nosotros tenemos que buscar esa rectitud que Dios quiere que hagamos como cristianos, como hijos de Dios. Dice el 9: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Entonces, cuando nosotros estamos en problemas, sabemos que nuestro refugio es nuestro Dios que está en los cielos, porque Él está siempre en el tiempo de angustia, en los tiempos difíciles. Dice Jeremías 33:15. Jeremías 33:15. Dice la palabra de Dios: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí no está hablando, en Jeremías 33:15, no está hablando del gran rey, del gran Dios, que realmente en el tiempo, digamos, del Antiguo Testamento ya estaba destinado que nuestro Señor Jesucristo iba a brotar realmente del rey David, de la descendencia de David, porque eso es lo que prometió Dios. De la descendencia de David iba a brotar el nuevo rey de justicia, el nuevo rey que es Jesucristo, nuestro Dios. Dice: en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra, dice la palabra de nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ese es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que realmente se sentó, está sentado en el trono de nuestro Dios, en el trono que está en los cielos. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos, hermano. Dice en Ezequiel 18, 21 al 27. Ezequiel 18, 21 al 27. Dice la palabra del Señor: mas el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Entonces, si nosotros nos apartamos de todas las maldades que hemos hecho, dice el Señor, que nosotros no vamos a morir en pecado, sino que realmente Él nos va a perdonar, porque realmente esa es la palabra de Dios. Y dice el 22: y todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, vivirá, dice el Señor. Entonces dice el 23:
haciendo una pregunta a nuestro Dios. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. Dice Jehová el Señor, no, vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá. Dice el Señor, vivirá. Ninguna de la justicia que hizo vivirá él, y ninguna de la justicia que hizo le serán tenida en cuenta por su rebelión en que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, a veces cuando la persona dice, esa persona es justa, esa persona realmente va al cielo, pero si él realmente no sigue los caminos, los estatutos que el Señor nos está ordenando a cada uno de nosotros, entonces dice que se le tomará en cuenta ninguna de las cosas que él hizo buenas, si él se aparta de las cosas de Dios. Pero si él realmente se arrepiente de todas sus transgresiones, de todos sus pecados, y vuelve al camino de Dios, dice el Señor que él vivirá para vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor. Oiga, qué cosa más dura. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oí ahora, casa de Israel, dice el Señor. No es recto mi camino, dice. No son vuestros caminos torcidos. Porque realmente a veces nosotros le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Porque a veces nosotros decimos, Señor, pero si tú eres un Dios recto en tu camino, ¿por qué las cosas nos pasan de esta manera? Entonces el Señor dice, no son vuestros caminos torcidos, no son vuestros caminos que están hechos por maldad. ¿O acaso ustedes no recuerdan que yo soy su Dios? ¿O acaso ustedes no saben que yo los saqué de Egipto? Dice la palabra de Dios. Y dice el 26, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá, dice el Señor. Por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Entonces nosotros en la vida realmente tenemos que tomar muy en consideración de que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, realmente nos apartamos del camino de Dios, dice el Señor que nosotros no vamos a tener vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, dice el Señor. ¿Por qué? Porque él se va a apartar de toda la iniquidad, de toda la maldad que realmente uno como ser humano hace. Entonces el Señor dice que nosotros vamos a vivir si nos apartamos de ese mal camino, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones, dice el Señor, que había cometido. De cierto vivirá y no morirá. Realmente él va a vivir para vida eterna. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mi camino, dice el Señor, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor,
convertido pues y viviréis. Entonces le está aquí diciendo el Señor al pueblo de Israel, o nos está diciendo a todos nosotros, volvamos al camino del Señor, no cometamos pecado, dice el Señor, y ustedes vivirán para siempre. Entonces el Señor es bien claro cuando nos dice que volvamos a su camino de corazón, que tengamos un corazón puro, que tengamos un espíritu nuevo, dice el Señor, que el espíritu malo que realmente se aparte de nosotros, para que nosotros tengamos la vida eterna. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 10:15, Ezequiel 10 en adelante, dice la palabra de Dios. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Dice el pueblo. Entonces dice el Señor, dile, vivo yo, dice el Señor. Dile que yo vivo. Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel, y tú, hijo de hombre. Di a los hijos de tu pueblo la justicia del justo. No lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Entonces sabemos que si nosotros estamos bien con Dios, realmente vamos a tener vida eterna. Pero si nosotros realmente dejamos el camino del Señor, sabemos que nuestras iniquidades, que el Señor va a hacer justicia, entonces nosotros vamos a perder nuestra vida eterna. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, no serán recordados, dice el Señor, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Porque realmente a veces nosotros decimos, esa familia realmente es justa, esa familia está en las cosas del Señor, pero no sabemos realmente si eso es cierto, porque como dice la frase, la apariencia engaña. Dice el 14, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminaré en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Porque eso es cierto, hermano. Porque si nosotros estamos en las cosas de Dios, realmente nosotros no tenemos que robar. Porque dice el Señor que si nosotros somos justos y realmente estamos en las cosas de Dios, tenemos que respetar las cosas ajenas. Porque realmente el Señor dice que realmente tenemos que volver a Él. Y tenemos que devolver la prenda si hemos tomado algo que no es de nosotros. Entonces el Señor es bien claro en su palabra. Tenemos que volver, y Él siempre nos recibe con amor. Porque el Señor no quiere que nosotros muramos en pecado. El Señor siempre quiere que nosotros volvamos, pero de corazón puro y con espíritu nuevo, dice el Señor. Porque si nosotros realmente volvemos hacia nuestro Dios, Él nos perdonará todos nuestros pecados.
pero realmente tenemos que arrepentirnos de corazón puro y espíritu nuevo, dice la palabra de Dios. Y sigamos buscando siempre a Dios, sigamos orando, sigamos alabando a ese Rey, porque sabemos que si nosotros buscamos a Dios de corazón, sabemos que Él está con nosotros. Pero si nosotros dejamos su camino, realmente vamos a sufrir y vamos a morir en pecado. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Vamos a tener una vida de fuego, porque realmente ya no vamos a vivir con Dios, sino que vamos a estar con el enemigo. Dice el 16, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia vivirá ciertamente. Porque si nosotros, cuando el Señor habla de derecho, tenemos que entender que es cuando realmente hacemos las cosas correctamente ante Dios. Y si nosotros volvemos a la justicia, realmente nosotros vamos a vivir ciertamente, dice la palabra de Dios. Luego dirán los hijos de tu pueblo, ¿no es recto el camino del Señor? Y el camino de ellos es el que no es recto, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros entendemos lo que nos dice Dios? Porque si nosotros entendemos de que luego dirán, dice, los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. Y entonces Él dice, el camino de ellos es el que no es recto, dice el Señor. Porque realmente ellos son los que están cometiendo transgresiones. Son ellos los que se han apartado de mi camino. Son ellos los que realmente no vuelven a mí. Si ellos vuelven a mí, yo los recibiré con amor. Porque siempre nuestro Dios nos da esa oportunidad de que nosotros reconozcamos y realmente reconozcamos que nuestro Dios es grande en misericordia. Y que reconozcamos que nuestro Dios siempre va a estar con nosotros. Y siempre nos va a dar la fuerza, el aliento y poder seguir en su camino. Pero si nosotros no volvemos en su camino, realmente nos queda una vida llena de sufrimiento, hermano. Entonces tenemos que buscar a Dios de corazón puro y con espíritu nuevo, dice el Señor. Porque eso es lo que el Dios poderoso nos da, esa esperanza viva. Nos da esa esperanza que nosotros podamos seguir en su camino. Porque Él quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él. Porque si nosotros volvemos al camino, porque Él te dice, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tu hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará, porque realmente puede haber un justo en ese pueblo, pero eso no lo librará, porque la salvación es individual, hermano. La salvación es individual. Cada persona va a entregar cuenta de todo lo que hacemos en esta vida, lo bueno y lo malo. El Señor es justo. Y si realmente Él mira que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces nos perdonará. Y si volvemos realmente al camino de nuestro Dios, Él dice que realmente vamos a tener vida eterna. Esa es la salvación de cada uno de nosotros. ¿Por qué el Señor siempre se refiere a que volvamos? Porque volveos, dice la palabra de Dios, volveos al camino correcto. Porque si no volvés al camino correcto, realmente vamos a tener una vida llena de amargura, llena de dolor, de llanto. No una vida llena de amor, de paz, de tranquilidad, que es la que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte. Porque por la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario,
nosotros, hermanos, somos salvos por esa sangre preciosa. Pero si nos arrepentimos y realmente reconocemos que Jesucristo es Hijo de Dios, que Jesucristo murió por nosotros, que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro Rey. Realmente eso quiere el Señor, que nosotros volvamos al camino de la rectitud, al camino de la bondad, del amor, porque realmente el único Dios poderoso, el único Dios manso es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo dijere, dice, al impío, de cierto morirás, y si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, realmente tenemos que volver a Dios, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, porque mientras nosotros tengamos vida y nos arrepentimos, realmente Dios no va a recibir siempre a nosotros, hermano. Esa es la palabra de Dios. Amén. Bueno, mi hermano, esa es la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que si nosotros volvemos a hacer las cosas buenas, que nosotros estamos en pecado, tú dices que nos recibirás siempre, si realmente lo hacemos de corazón puro y con espíritu nuevo. Realmente nuestra alma se vuelve diferente, Señor, porque tú realmente nos perdonas todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras transgresiones. Tú nos perdonas, Señor, porque tú eres grande en misericordia, Padre. Gracias te damos, Señor. Te pedimos por nuestra familia, por nuestras esposas, Señor, por nuestros hijos, por nuestros nietos, Señor, por nuestros abuelos, nuestros padres. Señor, te pedimos, Señor, que bendiga a cada uno de tus hijos, Señor, que nos bendiga, que nos perdone si nosotros volvemos a ti, Señor. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Gracias, mi hermano. Siempre lo invito aquí a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, para que realmente conozcan la palabra de Dios. Realmente que nosotros sepamos que su palabra dice que nos perdona todos nuestros pecados si volvemos a Él realmente de corazón puro y con espíritu nuevo. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Siempre lo invito a la Iglesia de Cristo para que vengan a escuchar la palabra de Dios. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga.